105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Bienvenidos al encuentro con la noticia. Hoy lunes 24 de agosto del año 2026. Advierte la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Salud más bien, sobre el riesgo a la salud por contaminación del aire. La defensa de la soberanía y de los derechos conquistados por el pueblo exige unidad, principios y respaldo a la presidenta. Torres Piña visitó Lázaro Cárdenas. La Secretaría de Educación Estatal lanza convocatoria de beca comisión para docentes en educación básica. En controles, Jennifer. Comenzamos. Y miren, los gases de combustión y partículas suspendidas emitidas por vehículos automotores y transporte pesado representan un factor de riesgo significativo para la salud pública, advierte la Secretaría de Salud de Michoacán. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana. El organismo internacional advierte que la exposición a contaminantes clave como las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el ozono troposférico causan daños a la salud. Las emisiones de tráfico vehicular liberan estas sustancias tóxicas que, al ser inhaladas, penetran en los pulmones y en el torrente sanguíneo, desencadenando afecciones respiratorias como el incremento de las crisis de asma, bronquitis crónica, irritación severa de las vías aéreas y reducción progresiva de la capacidad pulmonar. También pueden derivar en riesgos cardiovasculares, inflamación vascular, hipertensión y mayor probabilidad de sufrir infartos o eventos cerebrovasculares debido a la exposición prolongada, de acuerdo con los criterios preventivos fijados por la OMS. Para reducir la carga de movilidad por contaminación del aire, se recomienda priorizar el uso de la bicicleta, la caminata en distancias cortas, el transporte público o vehículos de cero emisiones para reducir la huella de carbono. El uso de alternativas de transportes limpios como el Morebús no solo contribuyen a un aire más puro, sino que también promueven el bienestar integral de la comunidad.
Bueno, este documento completo de las directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire está disponible para su consulta en un link que, ¿qué creen?, vas a encontrar en tvpuertolzc.com y en radiovida 1051.com. Y miren, en la capital michoacana, Fabiola Alanís refrendó su respaldo total y absoluto, obviamente, a la presidenta de la República, al señalar que acompañar su proyecto significa defender la transformación, los derechos conquistados por el pueblo y la soberanía nacional. En su mensaje ante unas 3,000 personas durante la asamblea ayer por la defensa de la transformación y la soberanía nacional, así se llama todo eso, afirmó que Morena tiene memoria, principios y convicciones y que quienes forman parte del movimiento deben colocar siempre por delante los intereses del pueblo y de la nación. Fabiola Alanís destacó que Claudia Sheinbaum representa la continuidad y al mismo tiempo la profundización de un proyecto que ha colocado la atención a las causas sociales en el centro de las políticas públicas. Señaló que durante su gobierno más de 42 millones de mexicanas y mexicanos reciben apoyos directos y que en Michoacán más de 1.3 millones de personas son beneficiarias de los programas Bienestar. Ante referentes de diversos sectores, gremios y habitantes de colonias y barrios de Morelia, añadió que el compromiso de la presidenta con Michoacán tiene una expresión concreta en el, ¿saben qué?, en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57,000 millones de pesos para profundizar la transformación de la entidad. Perdón. La dirigente morenista reconoció también los avances en materia de seguridad al señalar que los homicidios han disminuido en más del 40% en Michoacán durante el último año, aunque subrayó que todavía existen trabajos pendientes para garantizar plenamente la tranquilidad de la familia. Para Fabiola Alanís, estos resultados son parte de un proceso de transformación que no debe detenerse, sino consolidarse, por lo que llamó a mantener la unidad del movimiento y a defender sus principios. En Morena, nada ni nadie puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Los cargos son pasajeros, servir a México es una responsabilidad histórica, sostuvo. Nada más que se lo recuerden, hombre, el gobernador de Sinaloa que quiere regresar a gobernar, pues para tener fuero. Y por cierto, fue hecha también la observación por la presidenta de la República, las mismas frases que nos está diciendo Fabiola Alanís, ¿no? Que nadie puede estar por los intereses del pueblo. Bueno, también lo tuiteó en la X, que ya no es Twitter, es X. La presidenta de la República, pero bueno, hay personajes que están al interior de este instituto político, pues que no les cae el 20 o que simplemente quieren seguir con su fuero. La fundadora de Morena, que en este caso es Fabiola Alanís, vinculó esta defensa con la historia de Michoacán y con las distintas transformaciones nacionales, a recordar el legado de figuras como José María Morelos, Gertrudis Bocanegra, Melchor Ocampo, María Ignacia Roig, Lázaro Cárdenas y Cuca García como referentes de libertad, soberanía, justicia social y derechos. Finalmente llamó a mantener la unidad frente a quienes, desde su perspectiva, buscan revertir los avances de la Cuarta Transformación y sostuvo que Michoacán debe asumir un papel activo en la defensa del proyecto nacional. La defensa de este proyecto histórico es también la defensa de nuestra soberanía, dijo. Desde Michoacán dijo que se suman a la transformación porque, aseguró, aquí manda el pueblo y seguirá gobernando el pueblo. Así se expresó Fabiola Alanís en estas asambleas que hacen recuerden que están ellos en un proceso para lograr liderar
lo que es la defensa de la cuarta transformación, bla, 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 que no es más que la presidencia del partido Morena a nivel estatal. Y miren, ya que estamos en esto, fíjense que ayer otro de los contendientes, yo les estoy comentando lo que suena más fuerte, al menos acá en esta región del Balsas, y otro de los contendientes es Carlos Torres Piña, quien estuvo ayer mismo en Lázaro Cárdenas, incluso midió fuerzas con el Movimiento del Sombrero, que también estuvo un fin de semana en Lázaro Cárdenas, en el mismo lugar que es el Salón Minero. Y y él, bueno, todo su participación usted lo pudo ver a través de nuestros en vivos de TV Puerto LZC, y bueno, hizo un resumen de lo que el proyecto del partido Guinda ha estado realizando. Ya sabe, lo mismo que nos dice Fabiola, las becas, las becas, sobre todo se enfocó a detallar cada una de las becas, y también un tema que también resaltó muy importante, no solamente en Lázaro, sino desde la capital michoacana, previo a esta famosa asamblea, y habló, bueno, de los colectivos, de LGBTTIQ, y dijo que van juntos por una agenda de derechos y transformación. Bueno, este aspirante, Carlos Torres Piña, quien es, les repito, les voy a decir cómo se llama el nombre, a la Coordinación Estatal de la Defensa por la Soberanía y la Transformación. Así se llama a lo que aspiran, que yo les digo, no es más que ser el secretario general del partido en el estado. Bueno, él sostuvo un encuentro con integrantes, le digo, previo a esta asamblea que tuvo ayer en Lázaro Cárdenas, que por cierto hubo muchísima lluvia, pero no mermó los ánimos de quienes asistieron. Le culpan a la lluvia, que pudo haber habido más gente. Sí se llenó el salón, no seguramente como esperaban, pero pues todos cupieron sentaditos ahí. Bueno, previo a esto, les decía, en la capital tuvo este encuentro con esta comunidad que es LGBTTIQ, en el que escuchó de manera directa sus preocupaciones. ¿Cómo se llama? Sus preocupaciones, experiencias y propuestas para fortalecer una agenda que busca, en busca de estos derechos que aún, dijo, están pendientes. Durante el foro, los y les participantes expusieron retos relacionados con la discriminación, la violencia, el acceso efectivo a la salud, las oportunidades laborales, el reconocimiento de sus derechos y la necesidad de contar con instituciones que atiendan sus problemáticas con sensibilidad y sin perjuicios. El aspirante señaló que la cuarta transformación ha avanzado en el reconocimiento de derechos y en la construcción de una sociedad más igualitaria, pero reconoció que aún existen sectores que no han visto reflejados plenamente esos avances en su vida cotidiana. La transformación tiene que llegar también a quienes durante mucho tiempo fueron invisibilizados y discriminados o excluidos, expresó. Destacó que, bueno, este tipo de encuentros deben servir no solo para escuchar, sino para convertir las demandas planteadas en propuestas concretas y en una agenda que puede incorporarse a la siguiente etapa de la 4T en Michoacán. Destacó que ninguna política pública dirigida a la diversidad puede construirse sin la participación directa de quienes conocen de primera mano esas realidades.
Dijo, quiero que lo que aquí se planteó forma parte de lo que sigue. La transformación no puede considerarse completa mientras haya personas que todavía tengan que luchar para que se respeten sus derechos, su identidad o su dignidad. Tenemos que seguir escuchando y construyendo juntos, concluyó Torres Piña en esta reunión con la comunidad. Y seguramente hoy también en la mañana todos los o muchos de los aspirantes tienen sus ruedas de prensa, para hacer un balance de esas campañas que están haciendo por todo el interior del estado y que terminan después del fin de semana, concluyendo en la capital michoacana, y hacen como un resumen o reuniones como esta con algunos sectores de la sociedad. Con 34, nos vamos a la primera pausa y regresamos aquí a Mirada Periodística. Recuerda que estás en la frecuencia 105.1 de FM. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. ¿Sabías que la democracia también se lee? En el fondo editorial del IEM encontrarás lecturas sobre comunidades indígenas, participación ciudadana, voto migrante y acciones afirmativas que muestran cómo vivimos y fortalecemos la democracia en Michoacán. Lecturas que no se quedan en el papel, se sienten, se piensan, se dialogan. Consúltalos en www.iem.org.mx. Fondo editorial del IEM. Confianza, cercanía y democracia. Por primera vez, el pueblo ejerce un presupuesto propio. En 19.718 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las obras se deciden en asamblea a mano alzada. Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deciden hacer distintas obras de agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, salud o vivienda. Donde el pueblo decide, el bienestar se construye. Gobierno de México. ¿Sabías que desde hace 10 años existe la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? En una década hemos brindado más de 6,000 servicios de forma gratuita para acercar la justicia electoral a quienes enfrentan mayores barreras. Ahora, con el programa de atención itinerante por una justicia cercana, salimos de las oficinas para escucharte y acercar la justicia hasta tu territorio. Defensoría Pública Electoral. 10 años defendiendo tus derechos. Miles de voces fueron silenciadas durante los años de violencia política de Estado de los gobiernos del PRI. Reprimieron las luchas sociales con censura, espionaje, tortura y desaparición forzada. La memoria y sus testimonios resurgen para recordarnos que la verdad no desaparece, persiste y exige justicia. Los años heridos, una serie de televisión que revela lo que la historia oficial intentó ocultar. Disponible en medios públicos. CNDH, defendemos al pueblo. ¿Sabías que la democracia también se lee? En el fondo editorial del IEM encontrarás lecturas sobre comunidades indígenas, participación ciudadana, voto migrante y acciones afirmativas que muestran cómo vivimos y fortalecemos la democracia en Michoacán. Lecturas que no se quedan en el papel, se sienten, se piensan, se dialogan. Consúltalos en www.iem.org.mx. Fondo editorial del IEM. Confianza, cercanía y democracia. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada.
ya estamos aquí en Mirada Periodística. Pues bueno, fíjense que en educación la Secretaría lanzó la convocatoria para el proceso de reconocimiento de beca Comisión para el Ciclo Escolar 2026-2027 en educación básica, a fin de reconocer la función social de las maestras y los maestros. La encargada del despacho de la Secretaría de Educación, Patricia Flores Anguiano, destacó que este programa permaneció suspendido durante un periodo en el sistema estatal y gracias, bueno, a que hubo disposición de las partes, bueno, se reanudó y se reactivó el otorgamiento de licencias con goce de sueldo íntegro para las y los docentes que realicen estudio de posgrado. Detalló que la autoridad educativa podrá otorgar hasta 80 becas, Comisión de Sostenimiento Federal y 25 de sostenimiento estatal, lo que representa un total de hasta 105 apoyos, donde las y los interesados para esto deberán ingresar a la plataforma electrónica de la unidad Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, la famosa USICAN, y generar una cita para su registro. Esto lo pueden hacer entre el 25 y el 31 de agosto. Posteriormente, del 1 al 14 de septiembre, deberán acudir ante la autoridad educativa con la documentación solicitada para su registro y verificación. La documentación, bueno, deberá entregarse en el Departamento de Becas Comisión. Esto es ubicado en Periférico Paseo de la República número 4193, Colonia Ana María Gallaga, en Morelia, donde se atenderán de lunes a viernes de 9 a 14:30 horas. Para consultar, bueno, esta convocatoria completa y conocer los requisitos, las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Educación Estatal a través de un enlace que se los voy a leer, pero ya saben que pueden ingresar a nuestros portales y irse directamente a estos links. Es cee-michoacán.gov.mx/beca-beca-comisión-2026-2027 . Pues a quienes ya están conectados con nosotros, aquí en Mirada Periodística, Aaron Campos dice: excelente inicio de semana, gracias por mantenernos informados. Y bueno, hay muchos temas ya programados para este día, pero también hay temas de seguridad, por ejemplo, fíjense, hay manifestantes, por ejemplo, hay una jornada que se acercaron en un plantón contra la famosa tala de árboles. Ahí en la capital michoacana, bueno, se dice que hay una tala masiva de árboles me parece que la colonia de Tres Puentes. Bueno, el gobierno ya contestó que se descartó que se enviaran a policías vestidos de civiles para presuntamente intiminar a personas que mantuvieron un plantón en Tres Puentes, al poniente de Morelia, para manifestarse en contra del retiro de vegetación por el famoso Moreburs. Bueno, ahí el gobernador, bueno, salió para informarle a los medios de comunicación. Después, obviamente, de circular un video en redes sociales donde los manifestantes que hacen guardia en la zona de Tres Puentes denunciaron la presencia de uniformados vestidos de civiles quienes hicieron una barrera humana en la vialidad para obviamente los manifestantes hicieron la barra humana para pedir un alto a retiro de 603 especies vegetales
como 40 árboles, otro tipo de arbustos, magueyes, no están de acuerdo, bueno, con esta desforestación. Bueno, allá hay más gente en el tema de ecología. Y cuando hay este tipo de deforestación, aquí hay en Lázaro Cárdenas hace rato, incluso hay árboles con miles de años que han sido desforestados y pues no pasa nada. Pero allá sí se puso un poco intenso. Por ejemplo, hoy lunes 24 de agosto acudirá personal, se dice, de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán para hacer una evaluación de la obra con la finalidad de que no se presenten accidentes para las personas que circulan por la zona de automóviles o a pie. Es por la famosa construcción del Morebús. También se tiene que revisar, dijo el gobernador, ahí hay que hacer una evaluación de la obra para no tener accidentes. Él dice, entiendo que hay un par de cuestiones que se tienen que revisar para que no haya ningún accidente a ninguna persona, pero bueno, mientras hay un ciudadano, de acuerdo a las imágenes, que se encuentra en el plantón de Tres Puentes, documentando la presencia de uniformados, como les digo, ellos insisten, vestidos de civiles, bueno, para que impedir que ellos sostengan esta manifestación. También las personas recolectan firmas para oponerse al retiro de especies, bueno, para el Morebús. Desde ya eso hace 5 días, es como habitantes de la capital michoacana, acompañadas y acompañados por colectivos de lucha social, iniciaron un plantón en Tres Puentes para posicionarse en contra de este retiro de flora para el Morebús. Ahí llevan a cabo una recolección de firmas de personas que se suman a la causa. De igual manera ha servido para el amparo que ya presentaron ante el Poder Judicial del Estado de Michoacán, con lo que buscan frenar el corte de especies, aunque han aclarado que no se oponen a la implementación de este nuevo sistema de transporte, sino que se considere la parte ambiental. Y bueno, yo ya les comenté la participación, bueno, de todos de los aspirantes que son más fuertes y de los que no han estado pidiendo que saber cómo van. Pero bueno, son en realidad 11 los que están contendiendo, y es que estamos hablando del partido Morena, y es que pues este proceso interno para definir la coordinación de la defensa de la transformación en la soberanía nacional en Michoacán, pues ya ha entrado en su etapa decisiva, con coincidencias entre los principales contendientes sobre 2 puntos: la cercanía de las encuestas y la necesidad de preservar la unidad una vez que exista una definición rumbo al 2027. Entre los perfiles con mayor presencia política y territorial durante el proceso, ya les decía yo, se encuentra Carlos Torres Piña. También está, por qué no decirlo, aunque ha tenido muchísimas bajas, y que hoy les decía, hoy también salieron a las 5 de la mañana empleados del ayuntamiento y algunas personas para apoyar un evento que va a realizar Raúl Morón Orozco en la capital michoacana a las 12 del día. Entonces, pues ahí van un buen de acarreados también de Lázaro Cárdenas a esa famosa reunión. Otra de las fuertes, ya les decía, Fabiola Aranís Sábano. También, aunque no es en Lázaro, pero sí tiene presencia Gladys Butanda y Gabriela Molina. Además de, bueno, los participantes que han desplegado actividades en diferentes regiones del estado. La primera etapa en la convocatoria ya concluyó. Morena abrió los registros los días 22, 23, 25 y 26 y 27 de junio y permitió también el registro presencial el 25 de junio en la Ciudad de México. Bueno, a partir de entonces, el proceso entró en una fase territorial que también forma parte de las reglas internas.
La convocatoria dispone de recorridos, casa por casa, reuniones vecinales y asambleas para fortalecer la organización del movimiento, actividades que durante las últimas semanas se han intensificado en Michoacán. En sus declaraciones recientes, los principales contendientes han concluido en señalar que las mediciones se aproximan y han ubicado septiembre como el periodo probable para conocer la definición. También han reiterado llamados a mantener la unidad, respetar los resultados y sujetarse al método que determine la dirigencia nacional. Los tiempos, sin embargo, han registrado ajustes respecto de las previsiones iniciales. Durante el proceso se había planteado que las mediciones y definiciones comenzarían a producirse hacia finales de agosto, pero posteriormente se habló de un retraso de aproximadamente 3 semanas, lo que desplazó las expectativas hacia los primeros días o semanas de septiembre. A este escenario se suma el informe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha convertido en una referencia para los tiempos políticos del proceso. Así es, aunque la convocatoria no vincula formalmente ambos asuntos, las previsiones expresadas durante la contienda apuntan a que las definiciones estatales podrían comenzar a conocerse después del informe presidencial, lo que contribuiría a explicar el desplazamiento de los tiempos inicialmente calculados para finales de agosto. La convocatoria, de hecho, no establece una fecha específica para levantar la encuesta, ni fija septiembre como plazo obligatorio para anunciar el resultado. Los tiempos mencionados hasta ahora corresponden a las previsiones que han venido expresando quienes participan en el proceso y no a una fecha límite establecida en el documento. Antes de la medición definitiva, existen además un filtro cuando haya más de 6 registros para una coordinación. La Comisión Nacional de Elecciones podrá realizar un sondeo para identificar hasta 6 personas con mayor reconocimiento territorial y considerarlas para la encuesta o estudio de opinión. La valoración no se limita al posicionamiento. Morena establece que deberán considerarse trayectoria política y social, antecedentes, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad de los principios del movimiento y participación en actividades de formación política. La convocatoria incluye además el rechazo al influyentismo, amiguismo y nepotismo. Si finalmente son aprobados más de 1 y hasta 6 registros, estos serán sometidos a una encuesta o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con hasta 2 encuestas espejo elaboradas por empresas de reconocido prestigio. El resultado de la medición tampoco necesariamente resolverá por sí solo la definición. La convocatoria establece que Morena deberá garantizar simultáneamente la paridad de género y que, si los resultados estatales arrojan un número de hombres que pongan en riesgo ese equilibrio, podrán realizarse ajustes considerando a las mujeres mejor posicionadas en las encuestas. Formalmente, Morena tiene hasta el 31 de diciembre del 2026 para publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas, mientras que el resultado del procedimiento tendrá carácter inapelable. Así, después del registro y de semanas de despliegue territorial, la disputa interna se aproxima al filtro y las mediciones, con septiembre colocado como el horizonte público para una eventual definición, pero sin una fecha formalmente comprometida. Hasta ahora el discurso de los principales contendientes convergen en esperar las encuestas, respetar el método y preservar la unidad. El desafío comenzará cuando los números obliguen a reducir la competencia y Morena tenga que definir quién encabezará su ruta hacia el 2027.
Y miren, para quienes nos han estado preguntando por el clima, hoy, a partir de este lunes 24 al domingo de 30 de agosto, para las zonas y zonas marítimas más hacia abajo, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, prevalece en horas vespertinas a nocturnas lluvias ligeras a fuertes asociadas con actividad eléctrica. Y vámonos hacia el que nos importa ahorita, que estamos en esta parte de Michoacán, Baja California Sur. Para la región centro-occidente del país, que comprende las capitanías del Puerto Veracruz, Infiernillo y Sirahuén, del 24 al 31 de agosto, durante la tarde y noche se prevén periodos de lluvias de ligeras a fuertes asociadas con actividad eléctrica, incremento de viento en áreas de las tormentas. Y pues esto es lo que nos dice el reporte meteorológico, la parte que abarca nuestra área, donde transmitimos Mirada Periodística, y donde está Michoacán, que es las capitanías de Pátzcuaro, Infiernillo y Sirahuén, acá en esta parte de Michoacán. Y antes de irnos, le vamos a prestar una información que nos llama la atención, porque estudiantes de una universidad particular aquí en Lázaro Cárdenas presentaron una iniciativa para incluir la eutanasia, para que sea aprobada la eutanasia. Y la Iglesia está respondiendo y está llamando a incluir a cuidadores en el debate sobre la eutanasia. Desgaste, que llevaría esta decisión, y es que la Iglesia mexicana llamó a integrar a los cuidadores en el debate sobre la eutanasia, alertando que el desgaste los orilla a buscar salidas. Y fue este domingo, ayer, que se llevó este debate sobre la eutanasia, y se ha centrado en los enfermos, ¿saben qué? Sin considerar a la población que los cuida, quienes entre el cansancio y la desesperanza podrían llegar a considerar esta salida para sus enfermos. Y es que la Arquidiócesis de México señaló en su editorial del semanario Desde la Fe que una enfermedad terminal incurable o muy dolorosa puede provocar que una persona piense en la muerte como una liberación del sufrimiento, pero advirtió que el sufrimiento psicológico y las presiones familiares constituyen los retos más difíciles. En este sentido, el texto invita a poner en el ojo del análisis a los cuidadores de una persona enferma, de los que se habla pocas veces, pero cuya labor es determinante, una tarea que muchas veces es ejercida por familiares o amistades. La postura de la institución religiosa se da en un contexto de propuesta de reforma a la Ley General de Salud para permitir la eutanasia, una iniciativa que se debate en el Senado y que ha sido rechazada por la Iglesia Católica Mexicana, luego de que fuera presentada por Samara Martínez, una paciente con enfermedad terminal. La institución católica insistió en considerar en el debate a los cuidadores que enfrentan, además del cansancio natural, un estrés emocional al ver a un ser querido deteriorarse y sufrir, lo que implica hacer a un lado otras responsabilidades para dedicar el tiempo al cuidado de quien lo necesita. El editorial también apunta que la familia cuidadora puede sobrellevar con más facilidad las responsabilidades, pero cuando el cuidado del enfermo recae en una sola persona, las cosas se complican. Para nadie es un secreto que un cuidador desesperanzado y cansado podría pensar en la eutanasia para su enfermo como una salida de la situación. A juicio de la Iglesia Católica, la población debe concientizarse sobre las personas que cuidan para saber si necesitan ayuda o si sufren algo que, dijo, deben contemplar
los sistemas de salud pública del país. También aseguró que existen apostolados de la Iglesia Católica dedicados a los cuidadores, ubicados cerca del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. El debate de la eutanasia llegó desde el pasado junio a la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal mexicano decidió reasumir su competencia para pronunciarse sobre esta práctica y el suicidio asistido, ambos prohibidos por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas normativas de la capital mexicana. Sin embargo, yo personalmente les digo, deben de considerar a los cuidadores. Yo fui una cuidadora y realmente uno sí piensa en aplicarle la eutanasia a su enfermo cuando ve tanto sufrimiento y que no hay solución. Yo soy Georgina Gasca. Hasta pronto. Usted ya está informado.